Buenos días. En este caso voy a explicar el análisis de ciclo de vida del carbón. Expositor Andrea del Pilar Cubides, curso Principios y Estrategias de Gestión Ambiental. Los métodos de extracción del carbón son dos, a cielo abierto y subterráneo. A cielo abierto describe actividades como preparación, arranque, carga, transporte, acopio y disposición de, de los estériles. Subterráneo, actividades como preparación, arranque, almacenamiento, carga, transporte, almacenamiento fuera de la mina y transporte externo. En este caso se va a explicar específicamente la extracción a subterráneo. Entonces empieza con la preparación, luego el arranque, el cargue, el sostenimiento, transporte, descarga y consumo. Esas son las etapas de producción. En la preparación, ¿en qué consiste? En dividir el yacimiento en sectores y bloques en forma previa a la explotación propiamente dicha, por túneles horizontales, pozos, galerías inclinadas o pozos verticales. Son tres labores. Las labores principales son subniveles diagonales, tambores, perforaciones, voladura, carga y transporte. La segunda, prolongación de instalaciones, tuberías, rieles y ventilación. Transporte de suministros tales como manual, cables, malacates y vagonetas. ¿Qué aspectos e impactos ambientales se generan en esta etapa? Entonces, descarga de sedimentos a corriente de agua generando un impacto ambiental contaminando aguas superficiales, consumo de agua, alteración de la estabilidad del suelo, consumo de energía, alteración de la calidad del agua, generación de vertimientos, contaminación de aguas superficiales, descargas de sólido, contaminación de aguas superficiales, infiltración de contaminantes de aguas subterráneas, contaminación de aguas subterráneas, generación de aguas residuales, contaminación de aguas residuales, remoción de masa y pérdida del suelo, alteración de estabilidad del suelo, movimiento de macizo rocoso, degradación del suelo, uso de capa externa del suelo, deterioro de la calidad de suelos, hundimiento del terreno y deterioro de suelos, consumo de combustible, contaminación del suelo, generación de residuos sólidos, contaminación del suelo y generación de escombros, deterioro del suelo. En el arranque es la remoción y extracción del mineral a interés. Entonces, en estas operaciones en forma directa o mecánica o con explosivos, se extrae el cuerpo mineralizado. Es una de las fases donde más se genera los impactos, al igual que la primera de la preparación, porque digamos que se consume ya como tal el recurso natural que es el carbón, el mineral. También se genera pues, la remoción de masa y pérdida del suelo, alteración de la estabilidad del suelo, movimiento macizo rocoso, degradación del suelo, uso de capa externa del suelo, deterioro de la calidad del suelo, hundimiento del terreno, deterioro de suelos, consumo de combustible, contaminación del suelo, generación de residuos sólidos, contaminación del suelo, generación de escombros, deterioro del suelo, emisión de material particulado, contaminación del aire, emisión de gases, y lo que genera afectación a la salud y posibles explosiones, generación de olores ofensivos, molestias e incomodidad, generación de ruido, afecciones a la salud, generación de calor, contaminación al aire, uso de cobertura vegetal, deterioro de suelos, uso de recurso maderero, reducción de áreas forestales, construcción de campamento, afectación de comunidades faunísticas, generación de escombros, degradación paisajística y disposición adecuada de materiales, modificación del paisaje natural. En el cargue ya se efectúa manualmente con palas o con máquinas cargotransportadoras el carbón. Acá se genera unos aspectos tales como consumo de combustible que genera un impacto ambiental, contaminación al suelo, generación de residuos sólidos que genera contaminación al suelo, generación de escombros que deteriora el suelo, emisión de material particulado que genera contaminación al aire, emisión de gases que genera afecciones a la salud y posibles explosiones, generación de olores ofensivos, molestias e incomodidad y generación de ruido, afección a la salud. En el sostenimiento, entonces acá se hace activación para sostener digamos que la fosa subterránea donde se extrae el carbón por medio de maderas o canastas, palancas de fricción o material de relleno. Acá los impactos más significativos, bueno, acá los aspectos primero son el uso de la madera, de las palancas y material de relleno, generando impactos tales como contaminación del suelo, de los cuerpos de agua y de la atmósfera, afectación estética del paisaje y formación de focos infecciosos que afectan la salud humana y sobre todo el agotamiento de recursos naturales por uso de madera, generando deforestación. En el transporte se genera
Movilización del material desde el frente de trabajo hasta la superficie para la cual se emplean métodos manuales como cubetas empujadas, malacates y métodos eficientes como pequeños trenes. Acá se generan impactos ambientales como consumo de combustible, que genera contaminación al suelo, generación de residuos sólidos, que genera contaminación del suelo, generación de escombros, deterioro del suelo, emisión de material particulado, contaminación de aire, emisión de gases, afecciones a la salud, generación de ruido, afecciones a la salud. En el descargue, entonces una vez el carbón llega a la superficie es necesario descargarlo mediante una tolva o transferir de volquetas, vehículos o similares que lo llevan a su destino. También genera lo mismo. Aspectos tales como consumo de combustible en los vehículos que se transportan que generan contaminación al suelo, generación de residuos sólidos, contaminación al suelo, generación de escombros, deterioro del suelo, emisión de material particulado, contaminación del aire, emisión de gases, afecciones a la salud, generación de ruido, afecciones a la salud. En el uso y consumo. Los usos del carbón principalmente son para tres usos: para la producción de acero, la fabricación de cemento y la generación de electricidad. En el consumo se generan afectaciones sobre todo al componente aire, debido a que el consumo de carbón genera dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros componentes. Entonces lo que genera, digamos que un impacto alto en emisión de gases y material particulado, y se agota el recurso natural que es el carbón por el consumo. ¿Qué residuos se generan? Residuos orgánicos, tales como alimentos y material biodegradable o perecedero, empaques, envases, metales y residuos y minerales de vidrio, cartón, algunos biodegradables y residuos especiales, tales como grasas, lubricantes, filtros de combustibles, baterías de vehículos, maquinaria, los recipientes destinados al almacenamiento de residuos especiales que se deben presentar alta resistencia y corrosión, los vertimientos líquidos generados por la misma infiltración de las aguas que se utilizan. En este caso se generan bastantes residuos y peligrosos, por lo tanto se debe dar un adecuado manejo en esta instancia, porque no controlar este tipo de impactos genera una alta afectación al medio donde se ejecuta. Entonces, este ciclo de vida representa, digamos que altos impactos a todo el entorno, pero el que más genera impacto, es el arranque, donde se extrae el mineral y se empieza, digamos, el proceso como tal. Muchas gracias.